Estamos conectados. Bienvenidos. Qué bueno ver todos aquí, listos para escuchar la palabra de Dios. Y eso es la razón que estamos aquí, para estudiar la palabra de Dios, que podemos hacer la voluntad de Dios. Hay muchos diferentes tipos de historias en la Biblia. Hay unas historias de héroes, como Sansón, otros de milagros, como cuando Israel cruzó el Mar Rojo, y también tragedias, la destrucción de Jerusalén sobre los babilonios y el cautivo. Pero hay una historia un poquito extraño y raro y que tiene controversia, mucha controversia. Y esa historia es la historia de Abraham y su hijo Isaac. Pero primero, ¿por qué necesitamos estudiar las historias en el Antiguo Testamento? Está escrito en el Nuevo Testamento, en el 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Las cosas que fueron escritas son ejemplos a nosotros. Y no solo ejemplos. En Romanos capítulo 15, versículo 4. Está escrito en Romanos 15, capítulo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es para ayudar nuestra esperanza y también para que podamos aprender. Nos enseña. Y también para comprender mejor el Nuevo Testamento. Porque en verdad la Biblia es la historia de Jesucristo. Desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y también en Hebreos capítulo 10. Vamos a el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Empezando en versículo 1 hasta el 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aquí empieza hablando de la ley. ¿Y qué quiere decir aquí la ley? Los judíos, cuando pensaban de las Escrituras, la primera parte de las Escrituras fue la Torah, o lo llamaron también la ley. Y ese pertenece a los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales el autor era Moisés, el Génesis, el Levítico, los Números, el Deuteronomio. Y los primeros 5. ¿Cuál? El Éxodo, gracias. Sí, el Éxodo. Bueno, sí, el Éxodo también. Los 5 fue escrito de Moisés. Y también dice que esta ley es una sombra. Es como una figura, un símbolo. Está diciendo una cosa, pero como una sombra es solo en la forma en cual no puedes ver todos los detalles. Y en muchas cosas la historia de Abraham e Isaac es así.
Vámonos al libro de Génesis. Vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 17. Y también, y primero unas clarificaciones. ¿Quién era Abraham? Era un hombre llamado de Dios a ir a la tierra de Canaán desde Babilonia. Y Dios lo prometió a darle la tierra ahí y también hijos, muchos hijos. Y una promesa de una bendición por todo el mundo que va a venir desde él, en él. Él estaba en la tierra de Canaán, pero no tenía un hijo con su esposa, Sarai. Y con eso vamos a empezar a leer en Génesis capítulo 17. Versículo 15 hasta el 19. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Si la bendiciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara de 90 años ha de ser concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Ismael fue un hijo que Abraham tenía con una otra mujer, uno de los sirvientes de Sara. Ellos no tuvieron paciencia con Dios y sus promesas. Y respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él, de Isaac. Abraham tenía 100 años, Sara 90 años, y Dios está prometiendo a ellos que ellos van a tener un hijo. Ellos que hicieron hicieron risa. Y Dios se le llamó su hijo Isaac, que significaba risa. Este hijo de promesa era Isaac. Fue la luz de sus padres en su viajes, su gozo. Pero algo pasó. Seguimos adelante. En Génesis 22. Aconteció algo. Dios pidió algo de Abraham. Y en Génesis capítulo 22 podemos leer, empezando en el versículo 1 hasta el versículo 13. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow. Yo pienso, Abraham está pensando: yo oír algo, te equivocaste, Dios, porque yo pienso que tú dijiste que voy a matar a mi hijo, el cual el pacto va a venir, que vas a hacer un pacto con él. Espera un momento. Pero quizá Abraham no tenía las mismas dudas como uno de nosotros ahora. Necesitamos recordar, Dios estaba hablando directo con él. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos:
esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: y aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Él estaba listo con el cuchillo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temas a Dios, por cuanto no me ruasaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué historia. Primeramente, es aquí donde gente dice: espera, Dios está preguntando un sacrificio humano. ¿Esto no te parece mal o algo extraño? Quizá no para Abraham. Sabemos que en Babilonia, donde él venía, ese tipo de sacrificio no fue común, pero fue una cosa que los babilonios hicieron. Sacrificaron sus hijos y otros humanos a veces. Pero eso no importa. Espera. Sí, claramente. Pero eso no importa, es su hijo. Un hijo de promesa. ¿Cómo puede Dios pedir su vida de su hijo? Y podemos comprenderlo en el primer versículo del 22. Porque todo esto fue una prueba de Dios, que probó Dios a Abraham. Esta fue una prueba de su fe. Necesitamos recordar que todas las cosas que Dios pidió de Abraham, que él mueve su familia a una tierra desconocida. Cada cosa que pidió Dios de Abraham fue por el ganancia de Abraham. Él fue en esta nueva tierra y Dios lo daba a él. Y su ganancia creció. Él no fue un hombre pobre. Y ahora Dios está probando para ver qué va a hacer Abraham si Dios lo pidió a perder a algo. Y Dios pidió a su hijo, la cosa más importante en su vida en ese momento. Y no solo perder su hijo, no solo que algo va a pasar a su hijo, pero preguntó a Abraham a matarlo y ofrecerlo como un holocausto a su propio hijo. Y Abraham estaba listo, con cuchillo en la mano,
su hijo atado encima del altar, sobre la leña. Y podemos ver que Dios no quería ese sacrificio de su hijo, un humano. Porque nunca más leemos que Dios quería un sacrificio de este tipo, un sacrificio humano. Jehová no era como los dioses de los paganos, de los dioses de los babilonios. Él era diferente. Jehová es un Dios de amor. Esto fue solo una prueba y también un símbolo. Quería que Abraham mostraba su fe en este cuento. Dios nos da una sombra. Tenemos una figura, pero no tenemos los detalles completamente en cuál esto fue de figura de qué. Tenemos aquí un inocente, Isaac, el hijo de Abraham, que va a ser sacrificado, lo cual era su único y su amado hijo. Él subió la montaña montado en un asno. El sacrificio, es decir, Isaac llevó la madera, la leña para su sacrificio. Y cuando preguntó Isaac, ¿dónde estaba el cordero? ¿Qué decía Abraham? Abraham decía que Dios va a proveer un cordero. Una profecía aquí, quizá. Todo esto era una figura, una sombra del sacrificio de Cristo. En Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido, buen conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su solo, único Hijo, como Isaac fue el único hijo de Abraham. También entró la ciudad, él subió a la montaña en cual Jerusalén estaba encima, en un asno. Y podemos leer en Mateo 21. Mateo 21. Y versículo 1 hasta el 7. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y tráemelos. Y si alguien os dijere algo, decir: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandaron. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y como Isaac y Abraham subió la montaña y acercaron al lugar, también Jesús cercó su muerte en un asno. Y también es posible que esta montaña en la tierra de Moría, porque es un poquito difícil a hallar exactamente dónde es ese fuera. Muchos de los maestros judeos pensaban que esa fue la misma montaña que estaba la ciudad de Jerusalén. Y es una posibilidad claramente. Y también, como Isaac cargó la madera, la leña, tenemos Jesucristo cargando su cruz. Juan 19 y versículo 17. Y él, hablando de Jesucristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Golgota. Y el Cordero de Dios. Recordamos en Juan capítulo 1, en versículo 29. Aquí tenemos Juan el Bautista. El siguiente día
vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué extraño que él llamó a Jesucristo el Cordero de Dios. Pero recordamos que decía Abraham, que Dios va a proveer un cordero para el sacrificio. Quizá una profecía. ¿Recuerdas el animal que sacrificó Abraham y Isaac? No fue un cordero. Pero 2000 años después, Dios proveyó un cordero, que es Jesucristo, para ser sacrificado los pecados de todo el mundo. Vamos a Hebreos, capítulo 11. En Hebreos, capítulo 11, el autor de Hebreos explica esta historia un poquito más nosotros, que podemos comprenderlo un poquito mejor. En el Hebreos capítulo 11, versículo 17 hasta el 19, está escrito, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham tenía en su mente, si él sacrificó y mató a su hijo, hasta quemándolo como un holocausto, que Dios va a cumplir sus promesas. Si Dios necesitaba levantar a su hijo de la asesina a un humano para hacerlo, él tenía la fe. Tenía la fe como debido. Y como una figura de Jesucristo, ya tenía Abraham en su mente, listo a matar a su hijo. Y por una manera fue como él mató a su hijo porque estaba listo. Y cuando Dios en sus ángeles decía, no lo mates, él recibió su hijo de muerte, como Dios recibió su hijo Jesucristo de muerte también. Esta prueba de fe. Podemos aprender una cosa más acerca de fe. En Hebreos confirma que Abraham vivió por fe, que fe es algo muy importante. Podemos leer en el primer versículo de Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe es creencia con confianza. ¿Y dónde más podemos leer acerca de Abraham y Isaac? En el Nuevo Testamento. Necesitamos ir a Santiago. Y en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, y el versículo 21 hasta el 24, está escrito. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue
contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Fe es bueno, es importante, lo necesitas, pero no puede ser verdadero fe si no tomas acción. Solo creer es fe, es creer y tomando confianza en Dios. Solo creer no es fe, perdón. Solo creyendo no es fe solamente. Es cuando crees y tomas confianza en Dios y tomas acción y haces la voluntad de Dios. Eso es verdadero fe, es el fe que necesitas para agradar a Dios. En la historia de Abraham e Isaac podemos comprender mejor la historia del sacrificio de Jesucristo. Los judíos en el tiempo de Jesucristo podían ver la verdad, no solo la sombra de la historia de Abraham e Isaac. El Antiguo Testamento muchas veces tiene muchas sombras, figuras, símbolos de qué pasó a Jesucristo 2000 años antes. Estas cosas fueron escritas 2000 años antes que pasaron. Y en eso podemos ver que tan perfecto es la Biblia. Un sacrificio que Dios hizo para cada nosotros, para que podamos quitar pecado. Dios, diciendo el Hijo de Dios, Jesucristo fue perfecto, sin pecado. Y sin pecado inocente, Él fue el perfecto sacrificio. El sacrificio necesario para limpiarnos de pecado. Necesitamos fe, claramente, pero una fe viviente, como Abraham. Si Abraham nunca subió la montaña, o nunca preparó el altar, o nunca tomó el cuchillo listo a sacrificar a su hijo, eso no fue fe. Él hizo todo con la intención de hacer la voluntad de Dios. Si él no tenía fe, si él no hizo una de estas cosas, él falló la prueba. Dios mandó a su hijo para ser el sacrificio perfecto. ¿Tú vas a fallar tu prueba? ¿Estás listo a mostrar tu fe? ¿Crees en Jesucristo? Necesitas tomar acción. Necesitas confesar que Jesucristo de Nazaret era el Hijo de Dios, era el verdadero Cristo, el Mesías. Necesitas arrepentirse de una vida de pecado, ser bautizado en agua y comenzar una nueva vida fiel al Señor. Eres un cristiano, pero no estás viviendo como debes, siguiendo a Jesucristo, haciendo la voluntad de Dios. Puedes cambiar tu vida y regresar al Señor hoy. Por favor, tomas acción hoy, porque no hay promesa de mañana. Si necesitas algo, por favor, ven adelante ahora mismo.